Hola, buenos días a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos los seguidores de mis redes sociales. Hoy es martes 23 de junio de 2026. Aquí en Gran Canaria en este momento son las 10 de la mañana. Estoy trabajando desde las 4:50 de la madrugada y aún me queda mucho para terminar mi jornada laboral de hoy. Estoy en el sur de Gran Canaria en estos momentos y aprovecho esta pausa, esta paradita de trabajo que he hecho para dedicarle este videito a todos los cubanos, los que están dentro de Cuba y los que están fuera de Cuba en todas partes del mundo. Como cubano que soy, estoy muy preocupado diariamente de todas las cosas que han pasado y están pasando y seguramente seguirán pasando en nuestro país. Estoy constantemente informado y al tanto de todo lo que pasa a través de los canales que tengo en internet. Porque no veo televisión, no tengo televisión en mi casa. Hace muchos años comprendí que la televisión probablemente ha sido el medio que más han utilizado los poderes políticos y económicos para manipular la mente de las personas. Y entonces quería expresarle aquí mis opiniones personales de esas 176 medidas que han anunciado y aprobado nuestro gobierno de Cuba. La primera conclusión que yo saqué con esas 176 medidas es que teníamos razón todos aquellos expertos, economistas, instituciones internacionales, jefes de estados importantes, aquellos cubanos y ciudadanos del mundo que no están completamente adoctrinados con el sistema comunista, que habíamos comprendido hacía muchos años que el bloqueo real de Cuba era interno, y eso es la primera respuesta que han dado esas 176 medidas. ¿Por qué? Porque, ¿por qué, valga la redundancia, no se habían tomado esas medidas antes? Y hace mucho tiempo que las necesitamos. Mucho tiempo que las necesitamos. Lo segundo que le quiero transmitir a todos nuestros dirigentes es que no hemos aprendido casi nada de la historia y de la historia reciente. Porque si en el 1985 llegó al poder en la ex Unión Soviética un señor que se llama Mikhail Gorbachev, y en menos de 5 años acabó con aquel comunismo ruso que nos transmitieron y nos enseñaron, porque inició con la perestroika, que no era otra cosa que criticar y reconocer públicamente todos los errores y todas las cosas que ya no funcionaban en un sistema que no funcionaba. Y repito, en menos de 5 años acabó con ese comunismo soviético. Nosotros, aún 40 años después de haberse derrumbado el campo comunista, seguimos siendo comunistas. Somos los únicos en el mundo que tenemos un sistema comunista como cuando la ex Unión Soviética. La Unión Soviética ha cambiado, China ha cambiado, todos esos países comunistas han cambiado. Nosotros seguimos siendo los más fieles comunistas de la ex Unión Soviética. Entonces, desde hace mucho tiempo nosotros necesitábamos todas esas medidas y no las habíamos aprobado. La tercera conclusión que saco personalmente de todas estas cosas es que ¿cómo hacemos nosotros ahora en confiar, en estar protegidos legalmente y jurídicamente en esas medidas? Por dos razones. Primero, porque los que las han aprobado son quienes se han opuesto a esas medidas desde 1959 hasta hoy. Son los dirigentes de nuestro Partido Comunista de Cuba que han estado en el poder y siguen estando hasta hoy. Son esas personas que en las intervenciones que han hecho, en los discursos que han hecho, en todo lo que han dicho, están demostrando que lo están haciendo en contra de su voluntad, porque ese no era el objetivo de nuestro sistema socialista comunista. Una vez dicen socialista, otra vez dicen comunista, no sabemos realmente a dónde queremos quedarnos, si en el socialismo o si en el comunismo.
Lo cierto es que tenemos un único partido comunista de Cuba, todavía seguimos teniendo la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y a veces seguimos hablando mucho del socialismo. Bueno, ¿qué cosa es? Socialismo, comunismo, vamos a tratar de definir qué cosa vamos a hacer entonces. Además de eso, lo que me chocó de verdad fue cómo pedirles a los cubanos que están fuera de Cuba de invertir en Cuba. ¿Acaso tenemos la memoria tan corta que no queremos reconocer públicamente todo el sufrimiento que le hemos generado a más de 2 millones de cubanos, de familias cubanas, que han tenido que abandonar su familia, el país, por pensar diferente, por oponerse a una ideología, a un único partido, a un sistema comunista? Hemos olvidado esas cosas. Yo era niño y me acuerdo todas las cosas que se hicieron. Una de las páginas más tristes de la historia de Cuba, contra todos aquellos que se fueron, me acuerdo del 1980. Mi padre fue uno de los que se fue en aquel entonces para Estados Unidos. Lumpen, escoria, gusanera, abajo la delincuencia, vendepatrias, traidores, lo peor. Y hoy le venimos a pedir a esos lumpen, a esos delincuentes, a esos traidores, a esos vendepatrias, de invertir en Cuba. Cuando los discursos de nuestro comandante eran: no los queremos, no los necesitamos. Eso realmente me ha chocado muchísimo. Lo otro es que para un inversionista invertir en Cuba y estar respaldado legalmente y jurídicamente, las medidas anunciadas tienen que tener una publicación, tienen que estar aprobadas legalmente, y eso, en mi opinión personal, los primeros cambios que se deberían hacer en Cuba para tener un respaldo legal y jurídico: primero, la Constitución. De la Constitución no se ha hablado nada. Sigue siendo igual y sin cambios. Hay que cambiar la Constitución, porque si no, no cambia nada. Legalmente y jurídicamente, delante de la Constitución, no se ha cambiado aún nada. El segundo cambio que habría que hacer es un cambio de nuestra dirigencia política, porque en todas esas 176 medidas están los mismos dirigentes, las mismas personas, y entonces, ¿dónde está realmente el cambio? Eso nos hace mucho que pensar y nos hace desconfiar mucho de esas 176 medidas. Y el último cambio, que va a ser el más difícil, que vamos a necesitar muchísimos años, es un cambio de mentalidad social, un cambio de generaciones, porque llevamos muchos años con un solo sistema, con un solo partido, con una sola ideología, obligados a pensar igual. Todos los que nacimos después de 1959 hemos sido adoctrinados con un sistema comunista, una ideología comunista que no nos ha dejado pensar diferentes. Ahora prueban que en Cuba bancos privados, cuentas de no sé qué cosa, no sé cuántos negocios y cosas impensables. A ver, mis cubanos, les voy a hablar de un solo ejemplo. Ustedes no saben que creo que hasta la fecha, hasta hoy, aún por ley, ningún cubano puede tener en una cuenta bancaria en Cuba más de 1 millón de pesos cubanos, porque está prohibido, o estaba prohibido hasta ayer, no sé si aún lo está. ¿Qué cosa es 1 millón de pesos cubanos? 2.900 y algo en dólar, que lo puede tener cualquier cubano, hasta el cubano de a pie. Bueno, pues ningún cubano puede o podía tener hasta ayer más de 1 millón de pesos cubanos en una cuenta. Muchos cubanos tenían que tener 3, 4, 5 cuentas a nombre de otras personas, porque no podían superar el 1 millón de pesos. Una cosa increíble. Y hoy, de la noche a la mañana, ya podemos hacer todo. Y todas esas cosas, ¿por qué? Por la voluntad de nuestros dirigentes, porque realmente quieren un cambio para nosotros. No. Hace muchos años que yo venimos viendo todos,
que casi todas las leyes, más del 90% de las leyes que se han aprobado en Cuba han sido para ponerle la vida más difícil al cubano que está dentro, cuando tendría que hacer lo contrario, que el cubano que está dentro es la solución de nuestros problemas, es al que hay que hacer vivir bien, hay que dejarlo que genere riqueza y no pobreza. Desde 1959 para acá hemos sido obligados a vivir pobres. Ha estado prohibido por nuestro sistema, por nuestra ideología política, generar riqueza. Prohibido porque es por una cuestión estatal, de una ideología de que tenemos que ser todo igual. Cosa que no existe, que nunca existió. No tenemos que ser igual. Porque el vago no puede ser igual que el que produce, que el que trabaja desde las 4:50 de la mañana como yo, el que sabe invertir, el que genera trabajo para las otras familias. Eso es generar riqueza. Eso siempre nos los prohibieron. Entonces, yo realmente hago mucha dificultad en tener fe en esas 176 medidas porque al final los que las han aprobado son los mismos que siempre estuvieron en contra. Son los que siguen dirigiendo, son los que no permiten otro partido, los que no permiten oposición y los que siguen reprimiendo los que piensan diferente. No sé qué piensan ustedes, mi gente. Esta es mi opinión personal. No respondo a los intereses de nadie. No sigo ningún youtuber, ningún opositor. Ustedes pueden revisar mi página. Si hay clarias, como le llaman ahí, que están viendo este video, que lo van a ver, pueden revisar en la lista de mis amigos. No estoy inscrito ni siquiera en una página de los revolicos de Cuba. Yo no sigo a nadie. Esta es mi opinión personal y me asumo mi responsabilidad de lo que pienso. ¿Ok? Bueno, ¿qué me queda? Que si Dios existe realmente, que bendiga a nuestra Cuba y que los cambios de nuestro país sean lo menos violentos posible. Mañana voy a hacer otro videito sobre lo que yo pienso de una inminente invasión militar a Cuba. Un saludo y muchas bendiciones para toda nuestra gente linda de Cuba. Los quiero. Chao.